¿Has visto la carta? No, La sé. carta. La carta. No sé. Soy. ¿Has visto la carta? La carta. ¿No has visto la carta? ¿Cuál carta? No sé. ¿Cómo estás? ¿Has visto la carta? ¿Me la mandaste? No, la otra carta, la que estoy buscando, la carta. No sé qué carta. Disculpe, señora, ¿ha visto la carta? ¿No? ¿Qué carta? La carta, la que estoy No, no, buscando. no. Se está buscando en todas partes. No, la carta. tiene carta. A ver, aquí. La carta robada. Comenzamos esta historia desarrollada en París en épocas de otoño, con nuestro narrador y protagonista, C. Augustus Dupin, en el cual pasan sus horas disfrutando entre el humo de pipa y los libros de la biblioteca. De repente entra el agente G, amigo de Dupin, pidiendo consejos y opiniones sobre el caso que lo tiene tan trastornado, que es tan sencillo como complejo a la vez. El caso se trataba sobre un hombre, al cual todos conocíamos, que era el ministro, que había robado un documento muy importante de la habitación real. Este documento era una carta, que incluso podemos decir que le aportaba un estilo de poder a la persona que lo poseía. Continuamos la historia mientras el agente G nos va contando todo el proceso que ha tenido que realizar para buscar la carta, buscando bajo la cama, en los sofás, todos los muebles, cajones, libros, en todas partes, sin conseguir nada. Un mes después volvemos a la biblioteca, donde el agente G le cuenta a nuestro narrador y nuestro protagonista que está resignado completamente al caso, de que no ha conseguido ninguna carta y que incluso le pagaría 50.000 francos al que lo ayudara a conseguir a esta y la recompensa que dan. Así que Dupin le entrega un cheque a la gente que justo cuando termina de llenarlo con el precio de 50.000 francos, este le entrega la carta, la famosa carta robada, que sin palabra alguna el agente recibe y sale de la habitación. A partir de aquí comenzamos a desarrollar una larga conversación entre Dupin y nuestro narrador, en el cual este le explica todo el proceso que tuvo que desarrollar para conseguir la famosa carta robada, destacando que el caso era tan sencillo que la exactitud y experiencia de la gente no permitían que éste lo consiguiera, ya que le faltaba era un poco de apreciación e inteligencia desde el punto de vista del ministro. Comenzaremos con los aspectos positivos. Primero que nada, me encanta como en las conversaciones entre Dupin y el agente hay ciertas insinuaciones de la facilidad del trabajo. Por ejemplo, cuando Dupin le dice, es que este caso es tan sencillo que es que no lo puedes resolver. Obviamente la gente ante eso se siente como ofendido y se molesta. Eso es muy gracioso. Luego tenemos el desarrollo de cómo van contando la búsqueda de la carta desde parte de Dupin. Cuando entra en la casa, va observando todo, se pone unos lentes oscuros simplemente para ver. Eso me pareció muy interesante y te mantiene al tanto. Y bueno, obviamente el gran final en el que te dicen que todo lo hizo simplemente por una venganza. Esto es como un toque muy chistoso que me encantó. Lo negativo. Bueno, primero que nada no me gusta que Dupin no aclare muy bien sus ideas en las teorías, sino que va desarrollando todo muy rápido y no se detiene a explicar. Y tampoco estoy muy de acuerdo con su teoría, en especial la de matemática, como un resultado abstracto y general. No es que sea fanática de las matemáticas, pero no me parece una teoría correcta. Por último, lo interesante. Bueno, primero que nada me parece muy interesante el papel que lleva nuestro narrador. O sea, es como un agente abstracto fuera de todo lo que sucede. O sea, él no participa en lo que ocurre dentro de la historia, simplemente está ahí y como que escucha y de vez en cuando dice algún comentario. Jamás había leído algo así y me pareció muy interesante. Y por último,
el hecho de que la gente no haya podido conseguir la carta porque era tan delicado, tratando de buscar todo tan perfectamente, pero no era simplemente suspicaz, no pensaba como el otro, no se metía en los zapatos del, en este caso el ministro, que era el que tenía la carta. Ya desde el comienzo podemos ver un hombre destrozado por el dolor y el sufrimiento, acostado en su cama, ya a las 12 de la noche tratando de dormirse, cuando de repente oye un ruido que lo altera. Así que se acerca a la puerta de su cuarto y cuando ve que no hay nada afuera, luego abre la ventana, por donde entra un majestuoso cuervo. Un cuervo que sube, pasa y se posa sobre la puerta de su cuarto. Sin embargo, en ningún momento nuestro protagonista dejó de pensar en Leonora. Su amor, la razón por la cual él sufría tanto. Desde que lo había dejado, él estaba dolido, necesitaba saber cómo estaba ella, si se volverían a encontrar. Nunca dejaba de pensar en ella. ¡Ah! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Se habían quedado un largo rato observándose, el cuervo y el hombre, pensando qué quería decirle, qué hacía el cuervo aquí, qué quería hacer entender al hombre repitiendo esas palabras. Nunca más. ¿Por qué lo repetía tanto? Al final el hombre queda convencido de que el cuervo sería un enviado, un profeta, que estaría ahí para decirle algo sobre su Leonora. Entonces cada vez le preguntaba dónde estaba ella, si se reencontraría con ella, si ella estaba bien. Pero cada vez el cuervo respondía con las mismas palabras, y mientras más preguntas le hacía, más se enojaba. Pero el cuervo se quedó allí, sobre el busto de palas del cuarto, mientras que el hombre caía, donde su sombra no se elevaría nunca más. Para finalizar, terminaremos con un breve análisis sobre este cuento. Primero que nada quería destacar la empatía que sentí de verdad por nuestro protagonista. Cada vez que habla sobre Leonora, sobre cómo la perdió, el dolor que siente por no poderla volver a ver es muy fuerte, es muy profundo. Siempre me llegó y sentía mucha tristeza por el señor. Luego quería destacar que me parece que el señor al final, cuando hablan de su sombra que no se levantará nunca más, es que está muerto. Nunca especifican nada, el final de la historia termina ahí y es como que el final de su historia, el final de su vida. Me pareció que había muerto. Y por último quería destacar la actitud del cuervo. Al principio parece un simple cuervo que entró por la ventana, que lo que hace es repetir nunca más, porque es lo único que sabe decir. Pero mientras se va desarrollando la historia, la simple forma como van describiendo el cuervo, o sea, cómo se para, cómo observa a nuestro protagonista, cómo dice nunca más exactamente después de cada pregunta, es como que extraño. O sea, sentí de verdad que como si fuese es como si él fuera mandado para darle un mensaje a nuestro protagonista. Él tenía de verdad una misión que hacer ahí. Entonces no sabía con cuál quedarme, con el cuervo profeta o el cuervo simple que lo que hacía era decir nunca más. Eso es un detalle muy interesante de este cuento.